Bienvenidos a este espacio de gestión financiera, donde vamos a estar viendo el módulo 3, primer tema, ratios o relaciones financieras. Entre ellos vamos a ver el concepto de ratios financieros, las relaciones entre tasas, flujo y stock, y los ratios de evolución y composición. El análisis de ratio financiero, como vemos, nos permite relacionar los balances patrimoniales y de resultados que se ven a la izquierda de esta diapositiva, para que entre ellos, a partir de cocientes y relaciones, poder tener un diagnóstico de cómo está la empresa respecto a su liquidez, al financiamiento, a la eficiencia en el uso de los recursos y a la rentabilidad que genera la empresa. Para ver liquidez siempre compararemos los activos corrientes y los pasivos corrientes para obtener lo que se llama las razones de liquidez. Cuando analicemos financiamiento vamos a comparar un poco los activos o el patrimonio respecto a las deudas para obtener lo que es el financiamiento de la inversión. Para lo que es eficiencia compararemos un poco cómo se comportan los principales flujos de operaciones del negocio con respecto al stock patrimonial que lo representa o lo relaciona. Por ejemplo, si comparamos el costo de venta o las compras de una empresa con los inventarios de mercadería que posee, vamos a tener indicadores como los días de inventarios. Si comparamos las ventas con las cuentas por cobrar y las relacionamos con los días, vamos a poder tener los días cartera, es decir, los días de cartera o cuentas por cobrar. Cuando comparemos las compras o costo de venta con los proveedores que nos financian, vamos a tener, en relación a los días, vamos a tener los días proveedores, y así vamos a obtener una serie de días que están relacionados con la gestión de capital de trabajo. Otro ratio importante de eficiencia es el que se conoce como el índice de actividad. Y este índice de actividad relaciona las ventas de la empresa, que es el gran flujo bruto que genera una empresa, con respecto a los activos, que son las inversiones que hacen falta para obtenerlo. Y por último veremos la última familia de ratios relacionados con la rentabilidad, que son siempre comparando la utilidad neta, que es la última fila del estado de resultado que se ve a la izquierda abajo, en esa gran flecha que son las ventas, y vamos a comparar esta utilidad neta, que está en verde, con las ventas para saber cuánto es el margen de utilidad que genera la empresa, o la utilidad neta con respecto al patrimonio, que es lo que se llama el ROE, o el retorno sobre los aportes que han hecho los dueños. Y por último, la utilidad neta respecto a la inversión total, que es lo que se llama el ROI, o el retorno sobre la inversión. Todos estos ratios están relacionando flujos, stock y tasas. Básicamente desde la comparación de ellos hay un triángulo que nos permite entender que una tasa, por ejemplo, es el cociente entre un flujo dividido en un stock. Y así podemos ir viendo que un flujo es la multiplicación de un porcentaje por el stock. Por eso decimos que si queremos obtener variables flujos, vamos a tener que multiplicar una tasa de rendimiento por un stock. O también, si queremos obtener una tasa, surgirá de un cociente entre los flujos respecto a los stocks. Y si queremos tener el valor que debería tener un activo, se usa mucho para evaluación de empresa decimos que el valor de un activo ideal es el que surge del cociente entre el flujo y la tasa de referencia del mercado, por ejemplo. Acá vemos cómo este triangulito funciona, como a medida que voy tapando una variable, me queda la formulita necesaria para su cálculo. ¿Cómo se leen los ratios en general? Estas razones muestran relaciones entre un par de variables de los estados financieros, pudiendo ser ellas flujos o stock, como vimos recién. Cuando el cociente entre un flujo y un stock, o dos stock o un flujo, da menor a 1, por ejemplo, si diera 0,1, se puede interpretar como que la variable X es el 10% de la variable Y, por ejemplo. O por ejemplo, si X fuera ganancia y la Y fuera inversión, decimos que el retorno de la inversión realizada es el 10%. Cuando encontramos ratios que son mayores que 1, para leerlo o interpretarlo adecuadamente se tiene que hablar en veces. Por ejemplo, si X dividido Y diera 3,5, se lee que X es 3 veces y media en la variable Y. Por ejemplo, si diera que 3,5 es la relación entre cuentas por cobrar y las ventas realizadas en un año, diríamos que cuentas por cobrar es 3 veces y media las ventas del año. Es decir que, de alguna manera, se produce una rotación de 3 veces y media durante un año de la cartera de cuentas por cobrar.
Bueno, así, entre los tipos de relaciones y ratios que vamos a estar viendo en este módulo 3, tenemos el análisis entre relaciones, flujos y stock de la empresa. En el tiempo permite diagnosticar o hacer un análisis estratégico que va a ser muy importante para ver en qué podemos mejorar la empresa. Entre estos tenemos los ratios de evolución o de composición, perdón, que son los ratios verticales, de evolución, que son los ratios horizontales, y los ratios relacionales, entre los que están los 4 que vimos en la primera diapositiva, de liquidez, endeudamiento, actividad y rentabilidad. El análisis vertical sirve para analizar la composición de un balance patrimonial. Estudia los datos financieros de una empresa durante un único periodo de tiempo. Sirve para comparar en el tiempo cómo está compuesta la estructura patrimonial, por ejemplo, de resultado. Y sirve para estudiar la estructura de los estados contables, cómo han cambiado en la estructura del tiempo, cómo pueden ser respecto a otra empresa. Por ejemplo, si acá tenemos un análisis vertical del patrimonio de una empresa, en este ejemplo se puede observar que el activo corriente, por ejemplo, en el año 1 es el 41% del activo total. Podemos ver que el total del activo no corriente es aproximadamente el 60%, que el pasivo corriente es el 12% del activo, y así podemos ir sacando la composición del activo y cómo se está financiando. Analizar una partida del activo en relación al total del balance o una del pasivo en total del balance, generalmente se hace respecto al activo, al activo total. Esto permite evaluar la estructura de la empresa y sus fuentes de financiamiento. Después podemos hacer lo mismo para analizar cómo está compuesta la ganancia de la empresa haciendo un análisis vertical del balance de resultado. Acá vemos estudia un poco cómo están compuestas los ingresos, costos y gastos respecto a las ventas siempre. Sirve para analizar las incidencias de los costos, la materia prima o la carga en personal o otras variables como el financiamiento, los impuestos, y sirve para analizar su composición en el tiempo o compararlo con otras empresas similares de otros rubros. El análisis horizontal sirve para analizar la evolución de la empresa en el tiempo. Como lo dice, horizontal es porque compara un año con otro ya. Estas comparaciones sirven para ver la dinámica que están teniendo los balances en el tiempo. Por eso se llama análisis horizontal, y por medio de cálculos y porcentajes se ve cómo está subiendo o bajando y en qué porcentaje. En el caso de que se realice un análisis horizontal de 3 o más estados contables, podemos estar utilizando como base el año inmediatamente anterior o siempre un mismo año base. Por ejemplo, siempre respecto al año 1 o el año 3 respecto al año 2, y eso es importante aclarar y saber entender qué criterio estamos usando. El análisis vertical del balance nos permite ver siempre más la evolución. Por ejemplo, acá en este ejemplo estamos viendo que los positivos son lo que subió, negativo lo que bajó, y el porcentaje indica en qué cantidad ha subido o bajado. Por ejemplo, acá estamos viendo que las ventas cayeron un 12%. También podemos ver que el costo de venta cayó pero un 15% y que la utilidad bruta cayó un 4%. En el análisis del patrimonio, que está a la derecha, podemos estar analizando, por ejemplo, que el efectivo cayó un 56% y que las inversiones de corto plazo subieron un 22%. Así podemos ir analizando un montón de variables y cada una de ellas nos está dando información de tipo cualitativa.